En ese trabajo vamos a hablar de Eugene Nida y de la traducción con fines específicos. En primer lugar, ¿quién fue Nida? Pues fue un lingüista estadounidense que nació en Oklahoma City en 1914 y ha sido pionero en las áreas de traducción y de lingüística, así como el precursor de la traductología como disciplina. Algunas de sus aportaciones fueron la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia, junto con el trabajo que realizó en este campo, le llevaron a ser mundialmente reconocido. Sin embargo, cabe destacar que desarrolló trabajo de traducción aplicando sus propias teorías y principios traductológicos. Hizo una diferenciación entre dos métodos de traducción que son los que han marcado el estudio de la traducción y que además siguen siendo utilizados en nuestros días. Por un lado tenemos la equivalencia formal y por otro lado tenemos la equivalencia dinámica. En el caso de la equivalencia formal, el traductor se acerca más al texto origen, es decir, se centra en la forma lingüística de este, por lo que debe imitarla en aspectos como la sucesión de palabras, la sintaxis e incluso la sonoridad y la fonología de la lengua de llegada. El problema de esta técnica es que muchas veces las diferencias culturales no permiten un calco de las estructuras formales. Por otro lado, tenemos la equivalencia dinámica, y esta vez no se trata tanto de calcar el texto origen, sino que lo que intenta es reproducir con los recursos propios de la lengua de llegada el efecto pragmático que un texto produce a un oyente o lector. Esa técnica consiste en la adaptación del texto al nuevo lector, de forma que éste conciba la traducción como un texto natural y no realmente como la traducción que es. Para llevar a cabo esta tarea, el traductor se va a ver obligado a resolver tareas y problemas tanto lingüísticos como culturales. Nida optó por la segunda técnica, el de la equivalencia dinámica, porque consideraba que lo importante en una traducción es mantener el contenido y transferir la información, es decir, el mensaje. La aplicación de la primera técnica y, por tanto, los esfuerzos del traductor por mantener la forma del texto original conllevaría pérdidas en el contenido del mensaje. Ahora bien, a la hora de desarrollar una teoría de la traducción, existen dos conceptos erróneos que dificultan esta tarea. Entre ellos se encuentra pensar que la traducción es una ciencia y que se debe crear una teoría de la traducción que incluya las características de todas las tipologías textuales con las de sus correspondientes receptores y sus circunstancias situacionales. Ante la pregunta de si la traducción es una ciencia, una habilidad o un arte, tenemos una respuesta que en realidad engloba las tres. Podemos decir que la capacidad de traducir es una habilidad interrelacionada cada vez más con el uso de la tecnología. El producto de la traducción es arte, sobre todo la traducción literaria, y estudiamos la traducción de una manera científica. Además, podemos añadir que no es una disciplina aparte, depende de una serie de disciplinas, es decir, es una materia interdisciplinar, entonces estaríamos hablando de la traducción especializada. Al traducir, confeccionamos un producto, por lo que también podríamos hablar de la traducción como tecnología. Nida responde de la siguiente forma. La traducción en sí misma es una habilidad, pero la capacidad de traducir textos de contenido específico requiere una formación especial. Ahora bien, para poder hablar de la traducción desde una perspectiva científica, es necesario conocer cómo se manipula la información y la manera en que se transmiten los conceptos entre las lenguas. A través de la traducción como proceso y los resultados de las investigaciones neurofisiológicas, se ha llegado a la conclusión de que existen tres sistemas de redes distintos. Uno de ellos, que se sirve de patrones para identificar o descifrar elementos lingüísticos mediante la recepción o emisión de textos orales o escritos, la formulación de mensajes que transfieren un segundo sistema en el que quedan recogidos los conceptos y un tercero que pone en relación el primero, que es lingüístico, con el segundo, que es más conceptual. Eugene hace hincapié en las dos definiciones de concepto de teoría. En la primera habla del grupo de proposiciones coherentes usadas como principios para explicar una clase de fenómenos. La segunda, que es la definición que Eugene utiliza para tratar la discusión de la traducción, afirma que es una serie de reglas o principios usados para orientar a las personas que tratan de llevar a cabo una tarea. A pesar de que se intenten incluir en las teorías todas las tipologías textuales, las circunstancias comunicativas, la escala de gradualidad de la equivalencia y las suposiciones de los receptores, no hay una teoría que pueda incluirlo todo. Las teorías que existen hasta el momento son entonces parciales. Contienen reglas y principios sobre la manera de traducir adecuadamente solamente una clase de textos específicas.
Ahora bien, también tenemos algunos problemas a la hora de realizar una teoría de la traducción. En primer lugar, tenemos que al ser un procedimiento mental y no poder conocer con precisión lo que ocurre dentro de la mente, no podemos saber realmente qué es lo que pasa en nuestra mente cuando traducimos. Además, también tenemos el problema de que todos los textos que quieren abordar la tarea de la traducción realmente se han hecho desde un punto de vista literario y esto deja de lado todos los textos, tanto políticos, económicos, jurídicos, etcétera, que siguen una metodología totalmente diferente. Además, no podemos aplicar los mismos principios de una misma teoría en idiomas diferentes. Para Nida la traducción es una habilidad que puede ir mejorando mediante la enseñanza y la práctica. Por este motivo, muchos traductores se sitúan en contra de estudiar la teoría de la traducción. También tenemos que tener en cuenta los aspectos esenciales de las lenguas. Entendemos la lengua como ese conjunto de hábitos verbales que representan aspectos de una cultura que constituyen un fenómeno interactivo. Hay que tener en cuenta que la lengua cambia y evoluciona guiada por factores de diversa índole. Las lenguas necesitan transmitirse para evitar su extinción. Es necesario recalcar que no hay ningún hablante que haya adquirido su sistema de signos al completo y respecto a los hablantes no nativos se considera que jamás podrán alcanzar un dominio pleno de la lengua en cuestión. Por otro lado, tenemos que los símbolos verbales se definen con otros símbolos, pero aquí no tenemos una definición exacta, por lo que se nos podría plantear la pregunta de qué tipo de símbolos para definir los significados tenemos. Pues a esta pregunta hay una respuesta y tendríamos dos tipos de símbolos, por un lado sintagmáticos y por otro paradigmáticos. Un sintagma es un mensaje en el que se combinan ciertos signos, según la lectura, una señal de carretera. Es un sintagma ya que se combina la forma con el símbolo que se ha elegido. Los símbolos sintagmáticos aparecen en las mismas expresiones. Los paradigmáticos son signos que en realidad son palabras o frases que se pueden sustituir por otros en contextos específicos. La palabra paradigma hace referencia al conjunto de signos entre los que se escoge los que se van a emplear en cierta expresión. Martin Jost afirma que el contexto proporciona y contiene más información que la palabra. Por lo tanto, si queremos saber el significado y el sentido de un símbolo verbal, lo que tenemos que hacer es ver su comportamiento en un contexto, no podemos verlo de forma aislada. Por eso, muchas veces los traductores en su labor utilizan recursos online que contienen léxico en vivo. Otro aspecto lingüístico a resaltar son los sinónimos, que pueden ser tanto designativos como asociativos. En cierta medida, una palabra es sustituible por otra y estas se consideran sinónimos si transmiten ambas el mismo significado. Sin embargo, aunque sean muy parecidos, no son idénticos, por lo tanto podemos decir que no existe un grado total de sinonimia entre las palabras. También tenemos que las lenguas y las culturas son cambiantes y no son fijas ni estáticas, lo que provoca cambios en todos los niveles de la comunicación, desde los sonidos a la pronunciación hasta los distintos tipos de textos o discursos. Resulta, además, complicado establecer una línea que delimite la forma y el uso. Sin embargo, el sistema de escritura proporciona una perspectiva de mayor uniformidad que en el ámbito oral, puesto que es en este sistema donde residen las diferencias. Respecto a los patrones que seguimos a la hora de poder comunicarnos verbalmente, el habla resulta un proceso automático, lo que se simplifica con hablamos sin pensar. No necesitamos tiempo para pensar las palabras que vamos a decir si se está dando una conversación coloquial en un ámbito distendido. Y además tenemos que para los traductores e intérpretes probablemente el aspecto más relevante es que existen clases referenciales que son universales. Hay palabras que pueden pertenecer a más de una clase referencial. Estas clases referenciales serían entidades del que tenemos el ejemplo del árbol, actividades, que su ejemplo sería pensar, estados, vivo, procedimientos, mejorar, características, alto y términos que relacionan palabras tendríamos la conjunción y. Por otro lado tenemos los 4 tipos de discursos más comunes. Por un lado tendríamos la narración, que aquí entrarían todo tipo de novelas, cuentos, experiencias personales, historia, biografía. Sus componentes son participantes activos de acontecimientos o de tiempo. Por otro lado tenemos la descripción, cuyo factor básico es el espacio. En la argumentación tendríamos la condición, la concesión, la causa-efecto, el resultado y el propósito. En una conversación podemos decir que cubre en parte la argumentación, porque varias personas participan en este hecho. Sin embargo, en algunos casos no está muy estructurada y puede ser totalmente fática, ya que se utilizan para mantener una posición social.
Un ejemplo serían las conversaciones que se mantienen en recepciones diplomáticas. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en el discurso? En el discurso podemos encontrar ciertos elementos para continuar la progresión del texto y para darle cohesión. Los primeros mencionados están relacionados con el tiempo y sirven para hacer referencia a hechos pasados y futuros. Estas referencias temporales se pueden conseguir mediante el uso de tiempos verbales o de conectores. En lo relativo a los componentes que dotan al texto de cohesión, destacamos las transiciones, las referencias a los acontecimientos y la coherencia con el mundo de ese texto, ya sea ficticio o fático. Y a la hora de calificar el objeto de un texto, podemos hacerlo en términos de atracción, de impacto o de factores estéticos. A la hora de aproximarnos a la teoría de la traducción, partimos del hecho de que no existe ninguna teoría de la traducción que pueda incluir todas las variedades de los textos, contextos y clases de receptores. Por lo tanto, hay que intentar presentar una teoría única y universal, lo que no es posible, dada la dificultad de que todos los idiomas reflejan la cultura de la que participan. Y como hemos mencionado anteriormente, las lenguas y sus culturas están en continuo cambio. Si quisiéramos establecer una teoría de la traducción, deberíamos hacer antes una teoría de la cultura, lo que ya intentó Freud, y encontró como mayor dificultad la amplia variedad de culturas, por lo que sería necesario una subteoría cultural basada en la lengua y los sistemas de comunicación. La cultura y la lengua constituyen dos sistemas simbólicos, puesto que una lengua consiste en símbolos verbales y la cultura en símbolos construidos por creencias y prácticas. La lengua es un reflejo de la cultura, por ello es necesario formular teorías de traducción mediante la cultura representada por dicha lengua. Para describir la traducción se han abarcado diferentes puntos de vista, en las que se incluye la filología, la lingüística, la teoría de la comunicación y la sociolingüística. Las principales discusiones sobre la teoría y la naturaleza de la traducción se han basado en textos literarios desde los tiempos de San Jerónimo, que ya defendía la transferencia de información sentido por sentido y no palabra por palabra. Lutero también fue influyente en la práctica de la traducción y muchos otros autores han escrito acerca de la traducción de textos literarios, como pueden ser Alexander Fratzer Tytler, Goethe, Schopenhauer, Ezra Pound, etc. Suele citarse a Walter Benjamin por su propuesta de que una traducción debe representar una equivalencia formal para alcanzar el lenguaje puro, pero su deseo de comunicar por medio de un metalenguaje no ha tenido éxito entre la mayoría de traductores. Por otro lado, tenemos a Mary Snell Hornby, que desearía que los estudios de traducción se consideraran como una disciplina independiente con el fin de incluir en ella toda clase de textos. Por otro lado, también podríamos mencionar a Gott, que habría querido encontrar en el concepto de relevancia la respuesta a toda clase de problemas de traducción, pero no se puede otorgar a cualquier aspecto de la comunicación la solución para todas las dificultades que se encierran en la comunicación interlingual. Por otro lado, tenemos al Admiral, que propone como solución para cualquier problema de traducción varios factores de la psicología, de la sociolingüística, de la semántica y de la semiótica. Por otro lado, tendríamos a Osgood. Su orientación acerca de unos universales psicolingüísticos es crucial para entender los perfiles semánticos asociativos de palabras. Por otro lado, Catford, que aborda la teoría desde una perspectiva lingüística con su orientación funcional, y así también lo hace Malun, quien se centra en la lingüística transformacional. De la lingüística comparativa, es decir, la base para la teoría de la traducción enfocada a los traductores ingleses y franceses, se encargaron Binet y Darbelnet. Los principios de traducción con más reconocimiento y mayor uso por parte de los traductores son una combinación de factores lingüísticos y culturales llamados sociolingüísticos, ya que partimos del hecho, como hemos mencionado anteriormente, de que una lengua es parte de una cultura y de que la lengua y la cultura son sistemas simbólicos que tienen sentido, por lo que es imprescindible que él reconozca la conexión que se da entre ambos. Cualquier teoría de la traducción debe aceptar la variedad de traducciones adecuadas porque siempre es posible decir prácticamente la misma cosa de diferentes maneras. Por eso debemos establecer unos límites máximos y mínimos para caracterizar un área dentro de la cual existen varias traducciones aceptables. Por lo tanto, basándonos en todos los aspectos y distintas teorías que hemos visto, la conclusión es que para poder realizar una teoría de la traducción tenemos que reconocer que de un mismo texto puede haber muchas traducciones adecuadas, por lo que hay que establecer límites máximos y mínimos.
En el máximo, los lectores de dicha traducción tienen que entender, apreciar y reaccionar de la misma manera de que los lectores reaccionaron en el texto meta. Sin embargo, esto es muy complicado a causa de las diferencias de culturas, lenguas y circunstancias de comunicación. En el mínimo, tenemos que los lectores del texto meta tienen que entender lo mismo que los lectores del texto origen. Todas estas dificultades derivan en la conclusión de que no estamos preparados para formular una teoría íntegra de la traducción, pero sí que es verdad que las últimas 3 décadas hemos aprendido mucho de ella, ya que ha sido el boom de la traducción en todas partes del mundo.